Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, tu portal a la diversión. Me encuentro nuevamente con mi amigo Alejandro, estamos preparando nuestro nuevo capítulo y como es costumbre quiero saludarte, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo allá en la gran ciudad de Concepción? Hola a todos y a todas, hola mi querido amigo. Bueno, hoy día nos encontramos en un nuevo capítulo, como mencionaste tú. Todo bien por acá, por esta ciudad, la capital penquista. Se han resuelto el tema de los incendios, así que el tiempo y la verdad es que la calidad del aire se encuentra muy bien, a diferencia de como habíamos conversado en el capítulo anterior. ¿Tú cómo están las cosas por allá, por la novena región? Por acá las cosas un poco igual más tranquilas relativas a lo que es los incendios. Lamentablemente no es algo que se pueda controlar de la noche a la mañana, pero por lo menos han disminuido los focos activos y bueno, por lo menos bomberos, CONAF y todo el personal que está a cargo de eso han hecho un gran labor para mantener a raya todos estos incendios. Y en lo personal me encuentro bastante bien, ya esperando retomar las labores universitarias y laborales, porque había tenido unas pequeñas vacaciones. Así que eso por mi lado. Comienza un nuevo año laboral y estudiantil para muchos y muchas. Bueno, esperamos que nuestros audio escuchas no se hayan visto afectados por la contingencia, que se encuentren bien. Con ese pequeño mensaje ya dicho, queremos agradecer el apoyo que han tenido las redes sociales en este último tiempo. Vamos subiendo poco a poco, lo cual eso quiere decir que hemos hecho un buen trabajo. Les recordamos que nuestras redes sociales son Portal Geek Podcast en todas las plataformas de stream, en todas las plataformas de difusión, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y prontamente en Twitch. Bueno, mi querido amigo, con las presentaciones hechas, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a tocar un tema que la verdad es algo que tal vez en su momento fue inesperado o era, mejor dicho, impensado, pero que si lo vemos en la realidad actual de lo que es la temática de los videojuegos, es algo necesario y que la verdad no tiene un nombre en específico. Con Alejandro hemos querido llamar o nos vamos a tratar a este tema como el dinero o como el efectivo dentro de la industria de los videojuegos. Pero como les venía diciendo, no es algo que tenga un nombre realmente asignado. ¿Por qué? Por lo que les vamos a explicar un poquito más adelante, que hay miles, o bueno, no miles, pero hay muchas formas de incluir dinero en un videojuego, en una partida, y también esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y va a seguir cambiando. Así que ese es un tema, es el tema que escogimos para el capítulo de hoy, debido a, en primer lugar, la trayectoria que he tenido a lo largo de la historia de los videojuegos, que sin duda ha marcado un antes y un después, y la actualidad que representa el poder invertir dinero en un juego, las ventajas que te genera y obviamente esto cómo va a evolucionar a futuro. Hay que igual teorizar qué es lo que va a pasar si es que va a seguir siendo una modalidad que por lo menos yo considero prácticamente obligada a día de hoy para poder disfrutar de un juego al 100%. Así es como dijo Marcelo, lo que hoy día vamos a tratar, de lo que vamos a hablar, es acerca de la monetización, acerca de las microtransacciones, acerca de cómo cambió la industria desde comprar un juego en donde ya podías tener el juego completo, tener todos los ítems y donde solamente tu habilidad videojugabilística incidía en las cosas que tú tenías, hasta cómo teníamos que pasar por caja para poder adquirir ya sea skins, ítems, nuevos logros, nuevos niveles. Pero ¿cómo es que aparece esta figura del dinero en los videojuegos? Si bien no hay una respuesta exactamente correcta, pues por lo que estábamos explicando recientemente, que hay que, no sé si decir que distinguir en cuándo estás pagando por un producto o cuándo estás incorporando una transacción adicional a las que ya trae un videojuego, es que nos remontamos a muchos años atrás, precisamente a los años 90 aproximadamente, donde por lo menos la mayoría de los historiadores de juegos consideran que el juego Double Dragon 3, que era un juego de las rosetas de arcade, es uno de los primeros juegos que incluyó la modalidad de poder pagar para incluir mejoras en la experiencia jugabilística, ya sea para comprar mejoras dentro del mismo juego, para comprar más vidas, para comprar más armas, para comprar nuevos personajes, entre otros tipos de especialidades y aditamentos que permitían las máquinas de arcade. Así es como dice Marcelo, que la industria se fue modificando y fue respondiendo más que nada a un mercado. No es para nadie sorpresa que hoy en día los desarrolladores se ven muy presionados por el equipo empresarial que los respalda, ya sea por la compañía a la cual pertenecen, y los cuales deben responder a una inversión previamente hecha, lo cual muchas veces los puede obligar a modificar su creación original para poder incluir, no sé, DLCs, skins que a lo mejor estaban predeterminadas dentro del juego original para ser compradas aparte,
o tal vez incluir algún arma, algún aditamento adicional o logros que se pueden ir comprando. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy día. Vamos a tratar de pasar por todos los apartados más famosos que hay dentro de la industria, que ya hemos mencionado algunos, y vamos a ir analizando y contemplando lo que es esto de el dinero, el efectivo, el F, como dijo Jack Black en Escuela de Rock, dentro de la industria de los videojuegos. Yo creo, mi amigo, que lo principal o el punto de partida que tenemos que ver es dónde empezaron las microtransacciones, dónde hay un punto de quiebre, dónde es la batalla de Yavin dentro de este mundo del efectivo en los videojuegos. Porque tú mencionaste a Double Dragon 3, pero nosotros dentro de nuestra investigación supimos que fue en otro juego donde partió esto. Y es un juego que hoy en día está dentro de una categoría en donde el dinero reina, abunda y sin dinero básicamente te estancas. ¿Y de qué juego estaba hablando Alejandro? ¿Cómo surgieron estas microtransacciones de las que está hablando Alejandro? Esto partió, podríamos decir, en un juego así como las microtransacciones como tal, en el juego de Elder Scrolls 4. La compañía Oblivion generó este primer paso a las microtransacciones y podríamos decir que en el año 2006, con la incorporación de este sistema en este juego, aparecen lo que son las microtransacciones. ¿Qué pasó? Que Oblivion y Bethesda, los desarrolladores del juego, ofrecieron o empezaron a promocionar una especie de armadura o una vestimenta, una skin diferente para los caballos del juego. Esta armadura, vestimenta, como quieran llamarla, skins, que al fin y al cabo son skins, costaba cerca de $2.50, ya que tal vez al día de hoy no es tanto comparados con los precios que manejamos a día de hoy de un skins, pero en su momento generó una polémica bastante relevante. ¿Por qué? Porque si bien el juego ya traía algunas skins predeterminadas para armaduras de caballo o de los mismos personajes, el hecho de que los jugadores tuvieran que pagar para obtener algo sobre lo que ya habían pagado generó sí o sí una controversia, pero independiente de la controversia, que sea positiva o negativa, marcó el antes y el después de la aparición de las microtransacciones en los videojuegos. O sea, en conclusión, podríamos decir que a partir del año 2006 aparecieron las microtransacciones para los videojuegos en el juego de Elder Scrolls número 4. Así como dice Marcelo, ese es el punto de inflexión, es como el antes y después de Cristo, de cómo ingresa el dinero formalmente a la industria y cómo esta se ve reflejado en las cosas que tú puedes adquirir. Sin embargo, nosotros estuvimos hablando antes de grabar el capítulo sobre el hecho de que nosotros, antes de poder ingresar formalmente una tarjeta de crédito, o antes de ingresar formalmente a un portal como tal, como lo que es tan común hoy en día de comprar un ítem o comprar un pase de batalla o comprar un skin por internet, antes las cosas eran súper complicadas. La tecnología de tal vez Transfac o Redbank no estaba tan masificada o tal vez no tan al alcance de los niños que eran los mayores consumidores de la industria, o así lo queremos creer. Nosotros teníamos que recargar nuestro teléfono. Nosotros teníamos que ir a comprar una tarjeta de recarga. Tal vez para algunos esto es recuerdo y otros dirán una tarjeta de recarga. Pero antes nosotros teníamos que cargar nuestro teléfono en farmacias, teníamos que ir a locales en donde recargaban y ese saldo nosotros lo transferíamos al juego. Entonces esa era como una especie de compra. Y esto, por ejemplo, se veía sobre todo, y recuerdo de mi infancia, el juego donde más se veía esto, era en Habbo Hotel, en donde uno compraba estos tarjetas o recargaba su teléfono para poder adquirir cosas para adornar su habitación, su casa. En lo personal yo lo hice mucho con Dofus, que era un juego de RPG, y los RPG son donde más abunda esta mecánica de las microtransacciones. ¿Tú alguna vez hiciste esto? ¿Recargaste? ¿Te tocó invertir en esto cuando chico? Mira, la verdad es que no, pero no porque no quisiera, sino porque no podía y por un tema igual netamente familiar. Mi familia no consideraba correcto que, no sé, gastáramos dinero en algo virtual, que bueno, todavía en ese tiempo recién estábamos obteniendo lo que era la tecnología de los computadores, del internet. Entonces mi papá eran un poquito escépticos con eso y no les gustaba que yo invirtiera en productos como estos, el comprar tarjetas. Por ejemplo, las mismas tarjetas que tú mencionas de Habbo, que eran por lo menos acá en Chile las más tradicionales, las más comunes, a mí no me dejaban comprarlas, independiente de que yo tenía un Habbo, solamente una cuenta de Habbo, solamente podía utilizar las skins que venían predeterminadas, por ese tema que les comento. Y obviamente, como mencionaba Alejandro, existían
y retomando un poquito el tema, las tarjetas recargables. Claro, para dar un poquito más de contexto, las mismas tarjetas de, ya sea de Jabo o para los créditos que se necesitaban para jugar juegos de Facebook, o las mismas que nos permitían tener saldo en nuestros celulares, que ese mismo dinero muchas veces se trasladaba a los juegos virtuales, eran unas tarjetas, piensen en una tarjeta de crédito de débito de la actualidad, la cual traía un código raspable, el cual tú tenías que ingresar, ya sea en la cuenta de la página de internet o a través de un código del celular. Pero respondiendo y terminando de responder la pregunta de Alejandro, no, yo nunca gasté, por lo menos en esa época, no gasté dinero en lo que eran las tarjetas. Sí tenía las ganas, vi como mucha gente lo hacía, pero yo personalmente no lo hice. Yo invertí mucho en Dofus. Ahí fue donde más se me fue el dinero, muchas recargas, todo, pero para cosas muy pequeñas, o sea, para obtener un sombrero, unos mitones que eran como unos guantes, eran recompensas muy pequeñas para todo lo que se invertía. Creo yo, viéndolo con los ojos del presente. Pero sí invertí mucho en lo que era Dofus. Y ya que dijimos eso, que eran gorros, guantes, capas, podemos hablar de el ítem más adquirido, comprado, lo que más se invierte, lo que más uno compra, que son las skins. Los juegos de hoy en día poseen una gran cantidad de skins que son comprables, en donde la mayoría de los jugadores invierte solamente en un apartado estético. En primer lugar, porque obviamente nosotros vamos a abordar algo más adelante que es una especie de pay to win con las skins. Pero dentro de la industria se agregaron distintos tipos de trajes, de armaduras, modificaciones estéticas a los personajes que comenzaron a ser netamente monetizados, y esto partió principalmente donde dijo Marcelo, ¿cierto? En el juego de Skyrim 4, pero se masificó en los juegos de Second Life en 2007, en donde el apartado físico y estético de los personajes que uno creaba eran sumamente importantes. Y es que, como menciona Alejandro, las skins formaron a partir de esa época en adelante algo fundamental de un juego. ¿Por qué? Porque también apareció a partir del año específicamente 2007 y 2008, como menciona Alejandro, un factor muy importante, como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, en el mundo de los videojuegos, que es que se empezó a ver el multijugador. Algo muy importante, ya sea de manera online o también entre consolas presentes, al jugar con un amigo, con familiares, etcétera. Pero existía o se empezó a masificar de mayor manera el modo multijugador. ¿Y qué pasa? El ser humano, como siempre quiere sobresalir, por decirlo de alguna forma, uno quiere ser distinto, uno quiere demostrar algo distinto, y lo que te lo permitía era adquirir nuevas skins. Hasta el día de hoy, tener una skin distinta que tal vez tú compraste o tú diseñaste, a veces te puede dar un cierto, podríamos decir que estatus o grado adicional o algún tipo de distinción dentro de un grupo de jugadores o dentro de un juego. Y es que el tema de las skins, que si bien como dice Alejandro es un tema estético, es algo que adquirió tal relevancia que hoy en día es uno de los principales gastos, por decir principales y no decir el principal, que en el que incurren los videojugadores al momento de gastar dinero para una partida en su juego favorito. El apartado que menciona Marcelo es súper importante porque así nacieron las skins monetizables de los videojuegos. Ese fue el punto de partida de todo lo que era la personalización de personajes para querer sobresalir en este mundo online. Y como decíamos anteriormente, esto fue muy visto en los juegos RPG, en donde la personalización, la individualización de los personajes era muy importante. Pero, obviamente, todo cambia. El ser humano tiene esta tendencia, ¿cierto?, a ser maquiavélico, digo yo en ocasiones, y empezaron a surgir muchas veces las skins pay to win. Podemos hablar de muchos ejemplos, como por ejemplo, lo que nosotros estábamos conversando con Marcelo, era que en el LoL hay muchas skins que, por ejemplo, te permiten realizar cierto tipo de acciones que parecen incluso bugs dentro del juego, como es el caso de, por ejemplo, Blitzcrank, que es un campeón que tiene una garra en LoL, ¿cierto? Y te permite cazar a los enemigos, por así decirlo. Ya, cuando salió la skin de I Am Blitzcrank, lo que pasaba era que no se respetaba el hitbox enemigo. Es decir, tú podías golpear al enemigo estando fuera del rango, por ejemplo, visible del golpe de esta garra. Y esta skin era considerada una skin pay to win.
en donde tú conseguías esta skins y tú al lanzarla, es cierto, la garra para poder golpear a tu contrincante o al otro campeón, fuera que tu contrincante esquivara el ataque, aún así lo ibas a golpear, lo cual fue totalmente roto en su momento. Y también le pido perdón a la comunidad del LoL por hablar en cristiano y decir, no, es que tu contrincante, el campeón, y tal vez ocupar los nombres así, pero es para que se entienda, ¿ya? No estamos con una pizarra describiendo, entonces tenemos que hacerlo lo mayormente descriptivo. Y así ha pasado con muchos casos, como por ejemplo, en los shooters eso pasa mucho. Por ejemplo, en uno de mis juegos favoritos, que ya hemos hablado de él, que es el COD Mobile, bueno, es un juego que le hace bastante trote durante mucho tiempo, era el tema de las skins es algo fundamental. ¿Por qué? Porque si bien el juego te facilita skins gratuitas, algunas bastante coloridas, vistosas, llámenlas como quieran, hay sí o sí ciertas skins, ciertos modelos de skins que sí o sí uno considera te dan una ventaja táctica por sobre otras. ¿Por qué? Principalmente las skins de modelo Soap o modelo Ghost son las que generalmente producen una mejor capa de camuflaje. Estamos hablando de shooters donde a veces el sigilo, el tema de saber campear, el saber ubicarse, te puede ayudar o puede significar que ganes o pierdas una partida. Por lo mismo, tener una skin de estas, por ejemplo del modelo Ghost Sand, para efectivamente para el modelo efectivamente que es para áreas arenosas o desérticas, es un skin que sí o sí se consigue de paga. Como había mencionado, el juego, y no solamente el COD, sino que los subsímiles y otros tipos de shooters, le confieren a los jugadores algunos modelos de skins tal vez similares, pero sí o sí la skin que mejor se adapta y que mejores resultados da siempre va a ser de paga. Y ese es un ejemplo claro de que para poder ganar o para por lo menos tener mejores probabilidades de ganar, mejores ayudas o mejores condiciones para ganar, tienes que invertir, tienes que pagar, y obviamente ahí va el nombre de lo que venimos hablando, pay to win, pagar para ganar. Esto también estaba en el COD tradicional, no en el COD Mobile, con la skin de Rose, que era este skin donde estaba completamente negro, por así decirlo, tu personaje. Era una skin muy ceñida al cuerpo, en donde no había un chaleco que sobresalía, no había una mochila, no había nada que fuese demasiado llamativo, lo que permitía que, por ejemplo, fueras invisible prácticamente por un par de segundos dentro del mapa, lo cual te daba mucha ventaja frente a tus enemigos, que no podían verte por un par de segundos, lo cual podía hacer que remontaras una partida. Esto también pasaba con el Counter-Strike, en donde había distintas skins que te camuflaban literalmente en una pared, te dejaban totalmente invisible, y todos sabemos que el Counter es un juego muy rápido, en donde necesitas estar muy atento a todo lo que pasa en el mapa, y si eres un camaleón prácticamente ya tienes mucha ventaja frente a tus enemigos. Y si seguimos hablando de skins, o por lo menos para seguir con la línea de las skins, este mismo hecho hizo que se incorporara a los juegos un nuevo tipo de microtransacción que podríamos considerar las cajas aleatorias, las cajas de lotería o simplemente la lotería en sí dentro de los juegos, que como su nombre lo indica, para los que más o menos ya saben de lo que estamos hablando, significa gastar una cierta cantidad de ya sea dinero real o créditos dentro del juego por alguna caja, algún sistema de ruleta aleatorio en el que te podría salir alguna especie de skin, ya sea para una skin del personaje, alguna especie de arma, alguna especie de habilidad especial, lo que fue generando también un nuevo tipo de compras dentro de los videojuegos, porque ya no estaba solo el factor de invertir dinero para jugar, sino invertir dinero para, entre comillas, probar suerte, que gastemos dinero para ver qué sale, solamente eso, solamente para ver qué sale, no importa si lo voy a ocupar en mi partida, no importa si me salió algo malo o tal vez no es lo que necesite, pero es para ver qué es lo que trae. ¿Por qué? Porque muchas veces las cajas o las loterías en sí traen un número de objetos específicos, y obviamente hay algunas que tienen mayor probabilidad de salir, hay unas que son mucho más difíciles que salgan, y aparte del tema de el probar suerte, se incorporó un tercer elemento al tema de la jugabilidad, sino que es al coleccionismo, a tener todos los objetos que venían en la ruleta o en la caja aleatoria, y aparte de
el hecho de probar suerte y obviamente si te salía el mejor producto, probarlo ya sea para jugar, porque siempre los mejores skins, productos, ya sea, eran los que tenían menor ratio de aparición y obviamente eran los que generaban mayor ventaja dentro del juego. Esto fue algo que explotó, se vio de mayor manera hace algunos años, ya estamos hablando entre la época del 2012 y bueno, incluso hasta la actualidad, pero creo que tuvo su boom entre el año 2012 a 2016, principalmente en los streams y en los videos de YouTube. Entre el 2012 y el 2016 fue el boom de esto. Considero que la apertura de cajas, las ruletas, los raspes en los pases de batalla, todo eso es un mundo aparte dentro de las microtransacciones. Es como la especie de casino que aumenta la ludopatía, la adrenalina, las ganas de coleccionar, como dices tú. Es para mí un mundo aparte y un punto aparte dentro de este mundo. ¿Por qué? Porque en otros juegos tú haces clic, compras tus skins y listo, se acabó, skin para la casa. Pero imagínate que la skin que tú quieres tiene, no sé, un 1% de posibilidad. Juega con tus emociones, juega con las ansias, juega con las ganas de, ¿será posible tenerla? ¿Sí o no? Y también caí en eso en su momento jugando PUBG. Invertí, jugué ruletas, no gané nada. Y ahí me di cuenta que es mucho el dinero que mueve eso. Una tirada gratis, 2 tiradas empiezan a costar platita, 3 tiradas hasta 20 lucas, ¿cachai? Entonces es caleta de plata lo que puedes invertir en eso, tal vez ganar, tal vez perder. Como dices tú, entre el 2012 y el 2016, las cajas de Counter eran contenido ya habitual en YouTube y también con eso se movió un mercado, porque todas las cuentas que tenían todas las skins valían mucho. Pero yo creo que eso lo vamos a tener que hablar luego de esta pequeña pausa. Así que nos vemos en un par de segundos para ustedes, un par de minutos para nosotros. Si te está gustando el podcast, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Portal Geek Podcast en Spotify, Apple Podcast, YouTube y próximamente en Twitch. Así es como ya estamos de vuelta de esta pequeña pausa que para ustedes habrá sido de un par de segundos. Y bien, ¿dónde nos quedamos? Alejandro nos estaba comentando que con la aparición de este nuevo sistema de compra de microtransacciones en los videojuegos, apareció un nuevo tipo de oportunidad de negocio. Realmente un negocio. Eso es lo que hay que decir, es un negocio que incluso subsiste hasta el día de hoy, que es el tema del negocio de cuentas, podríamos decir farmeadas, que es el término coloquial que se utiliza para una cuenta, ya sea hablemos de, por decirlo, algunos juegos como LOL o el Genshin Impact, cuentas que tienen un número de skins, monedas, logros, etcétera, ya conseguidas, ya sea a través de compras de productos dentro del mismo juego, a través de las microtransacciones o a través de estos logros, estos objetos conseguidos a través del mismo juego en sí, jugabilidad en sí, del modo historia, modo campaña, etcétera, etcétera, modo multijugador, pero que empezaron a tener un precio y mucha gente, por lo general, sin tiempo para jugar, sin tiempo para poder hacer este farmeo, que es el término que se utiliza, empezó a buscar este tipo de cuentas y hasta el día de hoy a comprar este tipo de cuentas con estas skins, armas y demás objetos adicionales que por lo general o por regla general, por el común, no habría tenido el tiempo de conseguir. Y es que, si bien es cierto, tal vez podría ser reprochable el hecho de conseguir alguna skin que no sé, no fue mérito de él, pero hay veces que algunos prefieren hacer este tipo de negocios porque en primer lugar no tienen tiempo para poder farmear ellos mismos y porque en segunda razón hay veces que muchos de estos jugadores prefieren invertir dinero para tener algo bueno y jugar con algo bueno de una vez en vez de invertir este dinero, tiempo en a veces tal vez practicar, mejorar y conseguir este nuevo tipo de mejoras como las skins, armas, etcétera, etcétera. Y hablando de armas, las armas igual son un tema importante aquí en el tema del dinero del pay to win, porque sin duda alguna las armas, como su nombre, como ya lo podemos adelantar, es algo principal en juegos de rol o de shooter, porque es el método principal en el que podemos inferir daño a nuestros enemigos, contrincantes y obviamente ganar partidas, a generar daño. Justamente como dices tú, las armas son un factor súper decisivo a la hora de jugar cualquier tipo de juego que tenga que usar este tipo de ítems. Y es que hay armas, por ejemplo, que están muy rotas, que literalmente, como habíamos dicho en el apartado de las skins, son pay to win.
Tomando como base, ¿cierto? El juego, el shooter más masificado ahora, por ejemplo, que es el COD. Dentro de este juego había un subfusil de asalto llamado el MAC-10, el cual tenía una cadencia y una velocidad de recarga la cual era muy rápida. Era súper difícil sobrevivir a enfrentamientos en los cuales nuestro contrincante fuera bueno y aparte tuviera este subfusil. Ahora, Activision parchó esto, ya le quitó ciertos atributos, la nerfeó un poco esta arma. Pero al mismo tiempo que nerfeó esta arma, lo que hizo fue integrar un skin. Y este skin lo que hacía era volver a todos los atributos originales que tenía el arma. Y es que pasa muchas veces esto. El desarrollador, el publisher o quien esté atrás de la creación de los videojuegos incluye un arma que probablemente tenga un pequeño costo y te adquiera habilidades o te dé mucha ventaja respecto a tus contrincantes. Alejandro tocó un tema bastante importante que se ve reflejado principalmente en este mismo sentido de las armas o de las skins o de los logros o de los demás adicionales que se obtienen a través de las microtransacciones. Y es que se genera, como dice Alejandro, una ventaja. Se genera también un desequilibrio entre jugadores. ¿Pero qué clase de desequilibrio? Un desequilibrio táctico, obviamente. ¿Por qué? Porque se habla de que un buen jugador puede jugar con los ojos cerrados. Efectivamente, esto no va a ser así, pero un buen jugador puede ganarle a un mal jugador teniendo por decirlo así, una skin normal, tradicional, contra alguien que tiene una skin profesional o las que tienen mayores posibilidades de dar un mejor porcentaje de victoria. Bueno, pero para no desviarse del tema, sí o sí esto genera un factor de desequilibrio, ya sea porque los mejores jugadores o con más tiempo o con más dinero pueden tener acceso a las mejores cosas para jugar frente a a los jugadores que por lo general o no tienen tiempo o no tienen el dinero suficiente para adquirir estas skins a través de las microtransacciones, armas, etcétera, demás adicionales dentro del juego. Lo que dice Marcelo es algo súper importante y que ya se ha visto reflejado en ciertos apartados del mundo de los eSports. ¿Recuerdas un tiempo atrás una pequeña trifulca, por así decirlo, un pequeño enojo respecto a un equipo competitivo de Rainbow Six Siege, que es un shooter táctico, muy, muy táctico, a diferencia de otros, este sí que es táctico, en donde a un equipo se le pagó para poder comprar un skin que lo que hacía era camuflajearlos pero de una manera totalmente parecida a lo que hacen los camaleones, en donde tú te posabas en una pared y la skin tomaba o reflejaba o se mimetizaba muy bien, a diferencia de, por ejemplo, la skin que hablamos del COD, en donde era una figura negra muy delgada, por así decirlo, en donde tú podías esconderte. Esta skin lo que hacía era literalmente mimetizarte. Entonces el equipo dijo, me parece injusto o me parece un poco denigrante o me parece un poco insultante el hecho de que tenga que yo comprar este skin porque se supone que nosotros somos un equipo profesional que pasamos muchas horas invertidas en este juego. Él dijo 10 horas al día para que me digan que tengo que comprar esto como para poder asegurar las partidas. Entonces me acordé de eso con lo que tú dijiste, en donde muchas veces la skins genera un desequilibrio y al mismo tiempo genera este tipo de situaciones en donde jugadores profesionales se ven como un poco denigrados en su habilidad táctica, por así decirlo, o sus habilidades en general dentro de un juego. Y así como menciona Alejandro, existen muchas polémicas debido a esta venta o adquisición de skins, habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es que también apareció, podríamos decir, en el mercado o lo que yo considero en el mercado un nuevo tipo de juego, que es el juego o los juegos o el tipo de juegos, el cual está destinado solamente a venderte skins y a vender mercadería, merchandising de forma física. Justamente como dice Marcelo, hay juegos que están destinados solo a la mercancía. Como antiguamente salían series creadas destinadas solamente a vender juguetes, hay videojuegos que también nacen con el único fin de poder venderte algo, venderte un producto, venderte algo adicional. Yo recuerdo que en su momento fue un poco raro el hecho de, por ejemplo, ver los amigos. Era como un juego en donde, claro, era generalmente para el Smash Bros. Pero tengo el juego y me están vendiendo estas figuritas que me dan como ciertas cualidades dentro del juego que también estas se podían entrenar como una especie de IA temprana dentro del juego. Pero fue como raro en su momento. Era como, ¿y para qué necesito estas figuras adicionales? Y hoy en día, aparte del marketing, del merchandising,
merchandising, de lo físico, hay muchos juegos que nacen seccionados o segmentados, en donde, por ejemplo, el desarrollador del juego tiene un juego completo listo para ser entregado y quien puso el dinerito, quien puso el sucio dinero, dijo, quítale una parte o que ese final no sea el final de verdad. Pero ¿y por qué? Porque ese final o esa parte que le sacamos la vamos a vender aparte por $10. Entonces hay juegos que nacen ya divididos, segmentados, finales alternativos, para que usted siga invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Y tal cual como lo hablamos en el capítulo donde tocamos glitches, errores y bugs, muchos de estos parches los venden como DLC en ciertos casos. Y esta ha sido la temática que han seguido los juegos hasta el día de hoy. Es raro o es poco habitual encontrar un juego en la actualidad debido a los avances tecnológicos o el mundo tecnológico en el que nos encontramos que no traiga alguna especie de DLC, contenido o contenido descargable adicional a través de algún método de paga o de intercambio por algo importante. Lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, yo lo considero algo lamentable porque por lo menos desde un punto de vista personal se ha modificado lo que era la versión o la ideología de lo que representa un videojuego, pero eso es mi opinión. Por lo general, este es el estándar que están siguiendo los juegos hasta el día de hoy y que, bueno, como dije, desde mi punto de vista a mí no me gusta, pero a mucha gente, por lo menos, al menos lo que yo he sabido, por lo que he visto, les gusta mucho esta modalidad de que los juegos en sí vengan no completos, como Alejandro venía mencionando, que sean juegos segmentados, en el que tú llegas a una cierta parte, te cuentan parte de la historia, pero para completarla o para complementarla tú tengas que pagar para eso. Yo creo que en ciertos casos los DLC son buenos, pero, o sea, hasta cierto punto. Me explico. Antiguamente, todo esto que podía ser considerado un DLC, un personaje aparte, se desbloqueaba dentro del mismo juego con tus habilidades. Es decir, tú podías pasar un juego sin recibir daño, aquí está tu premio. Un nivel adicional, un personaje adicional, no sé, un auto, un skin, llámalo como sea. Pero la industria evolucionó y empezaron a cobrarte eso. Yo no digo que esté mal, no digo que sea algo nocivo, pero sí de repente o de pronto es excesivo. Por ejemplo, en The Witcher The Wild Hunt, el 3 hay un exceso de DLC. De pronto uno o dos son suficientes, pero estar comprando 8, 9, 10 DLC de algo tal vez ensucia un poco la franquicia, la experiencia, o de repente te hace pensar, pucha, ¿para qué compré esta cuestión mejor? Si en realidad son demasiadas partes, son demasiado dinero lo que tengo que invertir. Entonces yo creo que en cierto grado está bien, uno, dos tal vez, pero sí era más romántica la idea de antes, o sea, desbloquear todo. Me acuerdo, por ejemplo, en el Street Fighter 2 Alpha, creo, que en donde podías desbloquear a Akuma con una secuencia de movimientos para poder sacarlo y después resulta que en el Street Fighter 5 pase por caja si es que quieres jugar con ese personaje. Entonces vamos con eso, pues desbloquear a Rectal, por ejemplo en el Mortal Kombat 2 era pasarte toda, en realidad y eso era un rumor, era como, ¿será verdad? Ya, pero resulta que sí era verdad después y todo era habilidad del jugador y ahora es toda la habilidad de la billetera. Claro, habilidad de la billetera. Sí, pues Y cuánto es tu poder adquisitivo es lo que te desbloquea todo. claro, y el tema de la billetera o del dinero es algo súper importante porque como tú bien dices, estos juegos, si bien son juegos de nicho, juegos de culto, podríamos decir que son juegos que a la actualidad ya no se juegan tanto. Obviamente se juegan, hay gente que los sigue jugando, pero no en un número de jugadores activos diario o semanal, es un número más reducido. Pero si nos ponemos a hablar de juegos que podríamos decir que existe una gran comunidad a nivel mundial o por lo menos regional que continúa jugando estos, es porque se ve igual un nuevo tipo de oportunidad de negocios, uno adicional, que es el que muchos juegos, para que se mantengan activos o mantengan funcionando, necesitan estar constantemente incorporando nuevas skins, incorporando nuevos elementos a través de microtransacciones para poder subsistir. Es el caso de, por ejemplo, un juego muy conocido que es el Clash of Clans, y es que sus desarrolladores Supercell sobreviven de solamente el juego Clash of Clans, o subsisten, podríamos decir. ¿Y cómo subsisten con este juego? Que si bien es un juego muy conocido, es un juego que tiene millones de descargas, la verdad es que mucha gente después de un tiempo de jugarlo lo encuentra monótono, lo encuentra repetitivo. Pero aquí entra el factor que lo hace todavía jugable o todavía disfrutable, y es las microtransacciones. El hecho de poder estar comprando objetos adicionales, a veces skins y personajes adicionales, es lo que mantiene a la gente jugando estos juegos. Y
por lo mismo, lo que le genera ingresos de forma activa al desarrollador, a los desarrolladores Supercell. Otro caso también es lo que pasa con Niantic Labs y el juego de Pokémon Go, que si bien no es desconocido que en el año 2016, cuando salió este juego, fue un boom a nivel mundial. Todo el mundo, grandes y chicos, estaban jugando Pokémon Go. Con el pasar principalmente de los meses, el número de jugadores activos decayó bastante. A veces, si jugaban, por decirlo, 1 millón de personas, a la actualidad lo juegan con suerte 10.000 personas. Esas 10.000 personas que lo juegan mantienen al juego activo, mantienen a Niantic Labs y a The Pokémon Company invirtiendo dinero, invirtiendo nuevas tecnologías en el juego. ¿A través de qué? Del sistema, efectivamente, de las microtransacciones. A la compra de nuevas skins, compra de nuevos pases para eventos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que generó también las microtransacciones y el tema del dinero, de que muchas empresas, muchos desarrolladores, como principalmente Niantic Labs, que era una desconocida o alguien que surgió con Pokémon Go, se mantengan activos, se mantengan desarrollando estas tecnologías y obviamente desarrollando nuevos juegos a través del dinero que les generan estos éxitos y este sistema que les permite recibir ingresos a través de las microtransacciones. Es que igual harta gente se decepcionó porque no era muy igual al tráiler, lo que nos prometieron. Hay algo que puede haber sucedido. Sí, no, pero totalmente de acuerdo con lo que dices tú. Y es lo que de pronto pasa con, por ejemplo, Fortnite igual, po, que a lo mejor Fortnite pudo haber tenido el mismo destino que PUBG. No digo que PUBG esté muerto, sino que ha decaído mucho el tema de sus jugadores. Pero Fortnite se mantiene vigente con, agreguemos un set de skin de, no sé, po, Star Wars, no sé, de Marvel, de los X-Men, de Dragon Ball, de Naruto. Entonces, todos esos aditamentos nuevos que refrescan un poco el juego lo mantienen vigente en ciertos aspectos. Por ejemplo, PUBG es demasiado realista el juego, entre comillas, no es un Tarkov, por ejemplo, pero las skins no relucen tanto, ¿ya? Las armas es como si de verdad tú pintaras un arma con pintura real, entonces no es como, por ejemplo, Fortnite que puta, el pico es una piñata, o ¿cachai? O un unicornio, no sé, una guadaña. Es mucho más realista, entonces el hecho de ver skins tan atractivas igual lo mantienen vivo, por así decirlo. Muchas hemos hablado de todo lo que es el pasado y el presente de los videojuegos y las microtransacciones, pero ¿cómo va a ser el futuro? Pues, ¿cómo lo ves tú? Porque hace un tiempito atrás, hace un año o dos como mucho, surgió una tecnología que eran los NFTs, ¿ya? De la mano de muchos youtubers, de muchos empresarios, que eran estas imágenes de autor que solamente las podías tener tú. No sé si cachaste todo ese apartado del internet que salió junto con las criptos. Sí, por supuesto, los tokens no fungibles NFT. Ya, pues salió toda esta moda y todos empezaron a adquirir esa cuestión y obviamente la industria no se podía quedar atrás, pues ya es donde salieron estos videojuegos NFT, que obviamente tal cual como ese mismo arte, esa misma tecnología nació muerta. O sea, era básicamente una estafa en donde tú eras millonario, creabas uno, te lo compraba tu amigo millonario, después te lo compraba tu amigo millonario y hasta que caía un tonto que no era del grupo y todos se repartían las ganancias. Ya, pues así también nacieron los juegos NFT, pues en donde te prometían un juego único y exclusivo que solamente ibas a poder tener tú, que era una copia numerada, era como vender arte, pero obviamente fue un fracaso. Todo esto se ve sustentado por la blockchain, que es una serie de ordenadores en masa en donde te encriptan, te protegen, cosa de que no te lo puedan robar, ¿cachai? Que sea como siempre tuyo, que no haya un hacker que te lo pueda quitar, por así decirlo. Pero todo esto no fue a ningún lado, porque en realidad estos videojuegos NFT eran básicamente como venderte estos dibujos de los monos que fumaban o que tenían una lata de spray, en donde lo único que consistía el juego era tener algo, era como tener una especie de repisa de algo, ¿de qué? De estos tokens, pero esta lo que prometía ser el futuro resultó ser toda una estafa y resultó ser un fracaso. ¿Hacia dónde crees tú que apunta la industria ahora respecto a lo de las microtransacciones? ¿Cómo crees que vaya a evolucionar en el futuro? Yo tengo una idea, pero quiero escucharte primero. A ver, yo algo ya adelanté o intenté adelantar, y es que creo que las microtransacciones es algo que ya está incorporado en los juegos, es algo de lo que no nos vamos a deshacer, ya sea, no sé, lo consideres algo positivo o negativo, y es que las compras o la incorporación de dinero físico o material, o bueno, el dinero ya podríamos decir que es digital, pero el tema de tener que invertir dinero a un juego es algo que sí o sí va a estar presente, ya sea en el presente y en las próximas entregas. ¿Cómo lo van a incorporar o cómo va a evolucionar? La verdad no me lo imagino. ¿Para qué les voy a vender gato por liebre?
considero que obviamente el tema de las tarjetas de crédito, los sistemas de pago a través de internet, las mismas criptomonedas van a jugar un rol muy importante, eso es innegable. Pero por lo menos yo en este momento no sé, no me imagino, no vislumbro cómo van a seguir evolucionando o cómo van a ir cambiando los juegos a medida que vayan pasando los años y que se vayan presentando nuevas tecnologías. Uno, o yo por lo menos tengo esa idea, igual considero rara, pero que no he podido cambiar, de que uno piensa que lo ha visto todo o que piensa que ya poco se puede incorporar, pero eso es algo que la experiencia, la historia nos ha demostrado que no es así, que siempre se puede incorporar algo nuevo y la verdad, al día de hoy, hasta en el momento como tú me preguntas, no me lo imagino. Por mi parte, creo que esto va a evolucionarse al apartado sensorial, es decir, ya van a dejar de trabajar con algo tan digitalizado y va a pasar a algo más sensorial, una experiencia, algo que nosotros vamos a poder experimentar, por así decirlo, en carne propia. El VR quedó estancado, ¿cierto? La realidad virtual quedó un poquito estancada dentro de la industria. Eran juegos muy básicos o que las mecánicas eran básicas y la ornamentación que había dentro del juego era la compleja o la que de verdad tenía trabajo de edición. Pero yo creo que va a ir por ese lado, por el lado sensorial, más relacionado a lo que podamos sentir a futuro. La verdad no lo había pensado, no me lo imagino tampoco. O sea, así a grandes rasgos, algo Comprar muy una parecido. experiencia, a eso me refería, comprar una experiencia, pagar, sentir algo, sentir una emoción, una sensación, una descarga eléctrica que sea comprada, pues, y la tecnología no está muy lejos, o sea, ya se están viendo chips NFC subcutáneos, se están viendo distintos tipos de modificaciones corporales que te permiten hacer y sentir y poder realizar ciertas tareas que antes no eran cosas de la ciencia ficción, entonces yo creo que por ahí van los tiros. Literalmente los tiros. La verdad no me gustaría sentir que estar jugando COD o cualquier shooter y sentir cómo te matan con una ráfaga de balas. Pero bueno, estamos obviamente exagerando, pero De hecho, eh, eso ya está pasando, pues si hay, por ejemplo, hay unos simuladores de VR en donde tú te colocas un chaleco y literalmente te dan una descarga en donde recibiste el disparo. ¿equivaldrá esa descarga a un disparo real? Yo por lo menos no quiero saberlo, al menos no aún. A una bolita de pinball. No, pero yo creo que va a ser algo más. O sea, es que pienso como en las modificaciones corporales, la IA, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y pienso en ese tipo de cosas. Bueno, Alejandro, creo que hemos hablado bastante de lo que es el dinero, el efectivo en la industria de los videojuegos. No sé si se nos habrá escapado algo o si quieres comentar algo más acerca de este tema. Por mi parte, yo creo que hemos abarcado bastantes aspectos de lo que se considera invertir el dinero o lo que son las microtransacciones dentro de los juegos. Como ya di mi opinión, la verdad no pensaba como esa idea que tú presentaste, no se me imaginaba y no me gustaría que los juegos tomaran esa vía, ese sentido. Me quedo con la jugabilidad que tenemos ahora, que obviamente el tema del dinero en los videojuegos va a ser algo que no va a cambiar, pero prefiero quedarme con la idea de que tenemos ahora de los juegos, de que hay que pagar cuando quieres algo bueno, como en todas cosas de la vida. Si quieres algo bueno tienes que pagar o te ves obligado a pagar, y obviamente siempre vas a tener algo funcional que serían las partidas o la experiencia que te entregue el juego en sí, pero que no es lo mismo que se compara a cuando pagas. El dinero, el maldito dinero. No, pero además que se nos queda algo en el tintero. Siempre hay algo que uno pudo haber olvidado o algún dato que justo salió en el momento en que estábamos grabando esto. Por eso los invitamos y las invitamos siempre a comentar, a opinar, a dejar cualquier tipo de comentario, respuesta o retroalimentación o feedback en todas nuestras redes sociales, como Portal Geek Podcast, todo junto esta vez. Pero yo creo que tratamos de dar un resumen de todo lo que ha sido la historia de las microtransacciones, ver un poquito lo que era el futuro, ver cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido integrando esta mecánica que llegó para quedarse. Bueno, Alejandro, creo que es momento de despedirnos. Si llegaron hasta este punto, les damos de lo más profundo de nuestro corazón nuestros más sentidos agradecimientos. Pasamos a recordarles las redes del canal, Portal Geek Podcast, en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, también en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Podcast y obviamente próximamente en Twitch. Así que les recordamos seguirnos para estar al tanto de las nuevas noticias. Alejandro, un gusto haber hablado contigo, espero que estés muy bien y estamos hablando para un nuevo capítulo. Muchas gracias, mi amigo, por acompañarme y a los audio escuchas en una nueva entrega. Gracias por estar acá como siempre. Gracias a todos y a todas las que nos escucharon y nos vemos en el siguiente capítulo.